El tema que nos compete en esta oportunidad es la compactación de los suelos. Pero ¿cuándo compactamos? Bueno, si vemos, por ejemplo, el caso de un terraplén de tierra armada, como en el render que se está viendo, vemos que la tierra armada es la protección y está sujeta a esos flejes, ¿no es cierto? Ahí se puede ver el muro de tierra armada. Y estos flejes están entre el suelo, están trabajando por fricción y eso se va compactando de a capas. Como se puede ver ahí, la capa que está abajo de los flejes está compactada. Está bien, acá es como se va tirando. Pero para que eso trabaje, en realidad está trabajando, está compactado. Otro caso, por ejemplo, es para una presa de tierra. En esta presa de tierra, tanto para lograr la impermeabilidad, para que no se nos vaya, ¿no es cierto?, el agua del embalse, y para la estabilidad de la misma, ese suelo va compactado. Acá se ve cómo se está haciendo un gran movimiento de suelo en una presa también de tierra. Un caso emblemático es el caso de Yacyretá, que siempre por ahí se la tiene en cuenta por el hormigón, por sus compuertas, sus turbinas, su disipador de energía, pero la mayor parte de la obra en realidad es una presa de tierra, como se puede ver ahí a lo largo, es toda una presa de tierra, que también consta de un núcleo impermeable, de un suelo más cohesivo, y suelos un poco más granulares a los costados para prevenir la erosión. Pero todo esto va compactado también para generar esa impermeabilidad y a su vez para darle la estabilidad. Otro caso más emblemático todavía a nivel mundial es, por ejemplo, la isla de las Palmeras, en las costas de Dubái, una isla artificial, que también esa arena que se saca del mar y se va refulando para formar esa isla, tiene que estar compactada para darle una cierta estabilidad y que las construcciones, por ejemplo, no se me hundan. Y si nos vamos a un caso más cercano, acá tenemos uno de los últimos barrios que se hizo en Funes, barrios privados, el Funes Lake, y vemos que todas las manzanas están rodeadas de canales. Para hacer esos canales se extrae tierra y se levantan las manzanas, ¿no es cierto?, para alejarlas del agua, y esa tierra también va compactada, como se puede ver ahí, se está haciendo un gran movimiento de suelo. Y también, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar cuando hacemos una zanja para colocar una tubería, ya sea de gas, de provisión de agua, de cloaca, retiramos, retiramos suelo para colocar la cañería y luego eso va compactado. Si no, no estaría protegiendo el caño. Y como ejemplo que mucho más visual, tenemos una obra vial propiamente dicha, donde el 90% de los trabajos que se realiza es de compactación y de movimiento de suelos. Y básicamente, para contestar a la pregunta, ¿cuándo compactamos? Bueno, siempre que utilizo el suelo como material de construcción. Acá vemos un video de una obra donde traje la mayoría del material gráfico. Es una nave para la empresa Arnec, donde tenía un gran movimiento de suelo, ya sea porque se emplazaba el galpón, como todas las calles internas y la playa de estacionamiento. Esta imagen fue tomada con un dron. Ahí se ve como se está abriendo la caja. Ahí justamente se está realizando un control de compactación que ya veremos más adelante. Y bueno, cuando hablamos de compactación, generalmente nos viene a la mente una máquina de este tipo, pasando por una cancha de suelo, e ir compactándolo. Pero en realidad también la compactación requiere de ese suelo, por ejemplo, armar el caballete, como en este caso lo hace una moto niveladora, desparramando el suelo. También yo tengo que agregarle una cierta cantidad de humedad, como en este caso el camión regador le va agregando esa humedad al suelo. También ese suelo muchas veces tengo que transportarlo, ya sea en corta distancia o en largas distancias, como en este caso una batea que va desparramando el suelo, armando el caballete. Y también yo cuando le agrego esa cierta humedad al suelo y lo desparramé, tengo que mezclarlo para que la humedad sea pareja. Y en el eventual caso de que se agregue cemento o cal, también tengo que mezclarlo para que la mezcla sea homogénea. ¿Está bien?
¿Pero por qué compactamos? ¿En qué etapa de la obra vamos a estudiar la compactación? ¿Cuál es la diferencia con la consolidación? ¿Qué factores influyen en la compactación? ¿Cuánta agua tengo que agregar para compactar? ¿Qué ensayos vamos a realizar? ¿Qué equipo voy a utilizar para compactar? ¿Cuántas pasadas de compactador de ese equipo voy a necesitar? ¿Y cómo voy a controlar esa compactación? Bueno, son indefectiblemente muchas preguntas, pero son preguntas que son necesarias y las mismas vamos a tratar de contestarlas a lo largo de este video. Entonces vamos, ¿por qué compactamos? Bueno, fíjense, si tenemos esta muestra de suelo, recordemos que el suelo estaba compuesto por sólido, por agua y por aire. Al aplicarle una energía, como en este caso en de un compactador, tenemos esta disposición del suelo compactado. O sea que se ha reducido el porcentaje de aire. O sea, el sólido no se ha alterado, o sea, bueno, se ha concentrado el sólido, pero no se ha modificado. El agua tampoco se ha modificado, pero sí se ha reducido considerablemente la cantidad de aire. Ahora, si vemos algunos parámetros, algunas relaciones volumétricas, como por ejemplo en este caso la relación de vacíos, que no era más que el volumen de vacío sobre el volumen del sólido, y también podríamos expresarlo en función de la gravedad específica, vemos que, por ejemplo, este volumen de vacíos es más chico, o sea, disminuye. Este volumen de sólidos aumenta, porque dijimos que concentramos más sólido en el mismo volumen. Y la densidad seca también va a aumentar. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir de la relación de vacíos? Que al compactarse va a disminuir esta relación de vacíos. Por otro lado, tenemos la porosidad. La porosidad que podía calcularla en función de la relación de vacíos o en función del volumen de vacíos sobre el volumen total. Esta porosidad, ¿qué va a pasar? Bueno, si esta relación de vacíos va a disminuir y este volumen de vacíos también va a disminuir, la porosidad también va a disminuir. Si la porosidad disminuye, el mismo suelo, si digamos, estamos hablando del mismo suelo, si esa porosidad disminuye, la permeabilidad también va a disminuir. Al ser menos poroso, va a disminuir la porosidad, la permeabilidad. Por lo tanto, todas estas cuestiones me van a llevar a que la resistencia al corte y a la penetración del suelo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. ¿Está bien? Acá vemos otra imagen de compactador. Hay varios compactadores en la superficie como de calculadora. ¿Y qué pasa con el grado de saturación? Bueno, si vemos el grado de saturación, que era básicamente el volumen del agua sobre el volumen de vacíos, este volumen de vacíos recordemos que era el volumen del agua más el volumen del aire, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, lógicamente si ese volumen de aire va a tender a cero, esto va a tender a ser el 100%. El volumen de vacío va a tender al 100%. Ya vamos a ver que no va a llegar al 100%, pero va a tender al 100%. Por lo tanto, esto no parecería lógico, pero sí si lo analizamos desde el punto de vista de las relaciones volumétricas, pero en realidad estamos saturando el suelo. Y básicamente vamos a decir que en eso consiste la compactación, en eliminar ese aire del suelo y saturarlo. ¿Está bien? Por otro lado, también vamos a decir que reduce el potencial de expansión y reduce también la erosión. O sea, un suelo más compactado va a tener un menor potencial de expansión y también va a reducir su erosión. ¿Y en qué etapa estudiamos esta compactación? Bueno, puede ser a nivel proyecto, anteproyecto o en la factibilidad, depende del grado del proyecto. Y ahí vamos a participar como ingenieros consultorios o ingenieros proyectistas. ¿Qué vamos a hacer acá? Diseñar el paquete estructural, básicamente. Por otro lado, tenemos la etapa de obra,
Ahí vamos a participar a la empresa constructora o vamos a ser nosotros los constructores. Y esta va a ser la ejecución de los trabajos propiamente dicha. Y por último, en la etapa de inspección, vamos a estar como inspección de obra para alguna repartición o también puede ser defendiendo al cliente en un privado. Y acá vamos a hacer los trabajos de control de compactación. Vamos a controlar esa compactación. ¿Está bien? Acá tenemos un ejemplo de cada uno. Después ya vamos a verlo más en profundidad. Y vamos a decir que estas tres cosas, estas tres etapas de donde vamos a estudiar la compactación, uno pensaría que es lineal, que del proyecto vamos a la obra, de la obra vamos a la inspección, pero en realidad también hay vueltas entre la inspección y el proyecto, entre la obra y el proyecto, y entre la obra y la inspección. O sea, la, un poco la moción de esto es que esto esté todo articulado, como para, porque en sí las tres cosas tienen un fin en común, que es que la obra vaya hacia adelante, que la obra se desarrolle. Cuando hay buena fe, realmente, y que para que todo funcione, estas tres etapas deben estar articuladas. Una comparación necesaria es la de hacer la comparación entre la compactación y la consolidación. Y vamos a ver, por un lado compactación y por otro lado la consolidación. Todavía no dimos consolidación, pero para que queden claro cuáles son las diferencias, que obviamente son muchas, pero vale la pena mencionarlas. Ambos procesos tienen en común que generan un aumento en la densidad seca y también que ambos procesos generan un aumento de la resistencia al corte. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, la compactación va a producir es una variación de volumen básicamente por la pérdida de aire de la muestra, como estábamos viendo. Y la consolidación va a ser una variación de volumen, pero por pérdida del líquido, o sea, por permeabilidad. Por otro lado, la compactación es producida por equipos, o sea, son cargas dinámicas, y en cambio la consolidación se da de manera natural, y se da por carga estática, que pueden ser el peso propio de la estructura o el mismo del suelo. Por otro lado, la compactación va a ser rápida, horas, días, como mucho, y la consolidación va a ser lenta, meses, años, incluso siglos. La compactación también la vamos a realizar en todo tipo de suelos, que pueden ser cohesivos o granulares, y en cambio la consolidación solo se da en suelos cohesivos y principalmente se da en arcillas. Acá vemos un ejemplo de lo que es la compactación, que ahí vemos un compactador en un talud, y el caso de consolidación, por ahí más emblemático, es la torre inclinada de Pisa, que durante 900 años se fue inclinando. ¿Pero qué factores influyen en la compactación? Bueno, básicamente yo quiero lograr un aumento de densidad. Un factor va a ser la humedad, otro va a ser el equipo utilizado, la naturaleza del suelo, o sea, el tipo de suelo, el número de pasadas de ese equipo utilizado, también va a influir el espesor de la capa que esté compactando y también la velocidad del trabajo que yo requiera. Vamos a ver un poco la humedad de compactación, que dijimos que era uno de los factores que influían en la misma. Si acá nosotros ponemos un gráfico donde graficamos en las X la humedad y en las Y graficamos la densidad, vamos a ver que a medida que yo le voy agregando humedad al suelo, si yo voy haciendo distintos puntos, digamos, esto va a tener esta función. Esta función a medida que le voy agregando una cierta cantidad de humedad, por ejemplo, acá vemos cómo le va agregando humedad al suelo, y vamos a tener que esta distribución de la densidad. Por un lado tenemos la densidad húmeda arriba, que mucho no nos dice, porque en realidad básicamente siempre aumenta a medida que le agregamos agua, pero si vemos la densidad seca vemos que llega a un punto máximo, llega a una cumbre. Esto estamos hablando siempre con una determinada energía, o sea, con la misma energía tenemos esta distribución, pero siempre con la misma energía de compactación. En esta cúspide que tenemos, en esta cumbre, tenemos lo que es la densidad seca máxima. Y esa densidad seca máxima se da a una determinada humedad. Esta humedad la vamos a llamar humedad óptima. Y esta humedad óptima me va a dividir a esta curva en lo que es la rama seca a la izquierda y lo que es la rama húmeda hacia la derecha. Y también una cosa que vale la pena mencionar es cómo va a estar el suelo. O sea, la rama seca, el suelo va a estar con esa estructura,
que se llama una estructura floculada, o sea que tienen esa disposición las láminas de suelo, y la rama húmeda va a estar en una estructura dispersa y, digamos, si bien se llama dispersa, están más ordenadas las partículas y separadas por el agua. O sea, básicamente vamos a tener esas disposiciones de suelos. Ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad. ¿Y qué ensayo voy a realizar entonces para compactación? Bueno, tenemos el más conocido, ensayo Proctor. Proctor allá por el 1938 diseñó este ensayo y lo llamó Proctor estándar T99, al primer ensayo que hizo, y este está reglamentado bajo una norma STM de 698, que bueno, la pueden buscar. Pero por otro lado, también en los años siguientes, básicamente en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el 1938, cuando Proctor desarrolla este ensayo, las cargas de los vehículos no eran muy grandes, pero en Estados Unidos se dieron cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, con el peso de los bombarderos, se requería densificar el suelo un poco más para que este soporte las cargas. Entonces ahí aparece el ensayo Proctor T180 o modificado. Y este está reglamentado bajo esta norma, la STM, la de 1577. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, imagínenselo, es directamente la energía. Lo que los va a diferenciar es la energía. O sea, básicamente van a tener diferentes energías de compactación. Hay varios tipos de Proctor. Puede ser con molde grande, molde chico. Todo depende del tipo de suelo y también de qué tipo de Proctor quiero, de esos dos que nombramos. Pero básicamente vamos a tener, tanto en el Proctor estándar como en el modificado, ambos se va a poder hacer con molde grande o molde chico, teniendo estos 4 tipos de Proctor. Si vamos al primero, que es el Proctor estándar con el molde chico, ese va a ser con el molde más chico, con el pisón chico y 25 golpes por capa. Y por 3 capas. En este caso, cuando el T99, también lo podemos hacer con el molde grande, va a tener 3 capas con el pisón chico de 56 golpes por capa. También si ya saltamos al modificado, que lo vamos a hacer con el molde chico, ahí ya vamos a usar en ambos casos el pisón grande, o sea, en el Proctor T99 siempre se usa el pisón grande. Y con el molde más grande, también se usa el pisón grande, pero se dan más golpes por capa y ambos se hacen en 5 capas. ¿Y cuándo se usa cada uno? Se preguntarán. Bueno, fíjense. Si yo tengo acá un terraplén de suelo natural, a esto es una generalidad, pero generalmente a este terraplén se utiliza el Proctor estándar. Y en las capas estructurales, que se van a colocar nuevo, sobre este terraplén, ahí ya utilizo el Proctor modificado. ¿A qué responde esto? Bueno, esto responde básicamente al bulbo de tensiones. Si vemos esta imagen, vemos cómo las capas superiores son las que toman la mayor concentración de tensiones. Recuerden que el Proctor se modificó para resistir más, por lo tanto, las capas superficiales van a necesitar más resistencia. Entonces ahí utilizamos el Proctor modificado. Y en las capas inferiores, donde no necesitamos tanta resistencia, vamos a utilizar el Proctor estándar. Acá se puede ver cómo se van repartiendo las cargas. Y esto está asociado a este ensayo que se llama ensayo CBR, que es un ensayo California, pero nosotros lo llamamos BCR o valor soporte relativo en castellano. Y básicamente es un ensayo de penetración, un ensayo de resistencia como el que se ve ahí, en el cual no vamos a profundizar, pero sí vale la pena aclarar que un CBR o un BCR de un Proctor modificado es mucho mayor que el de Proctor estándar, por eso es que tiene más resistencia y lo usamos para las capas superiores. Ahora vamos a ver un poco este ensayo. Vamos a ver un ejemplo, este ensayo, un Proctor estándar, T99, con el molde chico, 3 golpes por capa, con un pisón de 2,5, el pisón chico, y 25 golpes por capa. Primero, bueno, para este ensayo se pasa todo el tamiz 4, el 100% tiene que pasar el tamiz 4, en el Proctor T99, pero para el molde chico. Luego, en base a la experiencia, se agrega agua, se calcula la humedad a la que vamos a trabajar y se parte de una humedad próxima a la óptima. Próxima a la óptima, esto va en base a la experiencia del laboratorista, pero
parte de próximo a la óptima, se le va agregando agua, se mezcla y se llena la primera capa. Se llena la primera capa, luego se procede a golpear en estos 25 golpes de la primera capa. Esto va sobre una superficie rígida para evitar, por supuesto, que se rompa el piso, ya que tiene bastante energía. Luego se procede con la segunda capa y se le dan los 25 golpes respectivamente a esta segunda capa. Luego se le da la tercera capa, se le dan los últimos 25 golpes. Se compacta, como dijimos. Y luego de esto luego de esto se saca el collarín. Esto tiene un collarín que es para que yo me pase un poco del borde y luego poder enrasarlo. Esto porque yo ya tengo medido el volumen de ese cilindro. Por lo tanto lo peso. Esto es por supuesto, para sacar la densidad. Y luego de pesarlo y anotar ese peso, el volumen, como decíamos, ya lo conocemos, se saca un pesafiltro de la parte superior y otro pesafiltro de la parte inferior. ¿Esto para qué se hace? Bueno, es para calcular la humedad que tiene. O sea, por un lado yo voy a calcular con el peso la densidad de humedad y con la humedad, con eso, esto me va a permitir calcular la densidad seca. Ahora, ¿con esto qué hago? Bueno, con esto básicamente lo grafico, como en este gráfico. Ahí tenemos la humedad y la densidad seca. Esto es lo que vamos a graficar en los ejes. Y graficamos este primer punto que decíamos que era partíamos o creíamos estar cercano a la óptima. Que bueno, eso después ya lo vamos a ver ahora con los resultados. Pero básicamente eso me dio 19,7 de humedad y 1,511 de densidad seca. Y lo grafico. Luego le agrego un poco más de agua y hago otro punto. Luego le agrego un poco menos de agua y hago otro punto. ¿Cuánta agua le agrego? ¿Qué distancia están entre los puntos entre sí? Bueno, aproximadamente un 2%. Un 2% es lo que un 2, un 3% es lo que me separa estos puntos. Y luego hago un punto más hacia la rama seca y otro punto más hacia la rama húmeda. ¿Está bien? Una vez que una vez que tengo estos puntos, ¿qué hago? Trazo una línea de tendencia, marco el punto más alto. Este punto más alto va a ser a esta humedad. En esta humedad, en el 20,7, la densidad máxima seca va a ser 1,513. Fíjense que estábamos más o menos próximos, pero si bien no estábamos en la humedad óptima. Pero si bien no estaba en la humedad óptima en el punto, esto me permite graficar la curva y sacar la densidad máxima seca y la humedad óptima. ¿Está bien? Y esto acá tenemos lo que es la rama seca y por otro lado tenemos lo que es la rama húmeda. En la rama seca, ¿qué va a pasar? Bueno, la rama seca, a medida que yo me voy hacia la rama seca, voy a tener un costo económico al compactar. O sea, si yo no estoy muy lejos de la humedad óptima, voy a necesitar mucha energía de compactación para poder lograr esa densidad máxima seca. Y por otro lado, en la rama húmeda, a medida que me voy hacia la rama húmeda, si yo me paso de humedad, a medida que me voy pasando de humedad, mientras más me pase de humedad, me va a costar más compactar. ¿Por qué? Porque el agua es incomprensible. Entonces, otra cosa que podemos comparar es, por ejemplo, esta curva. Esta curva es, si yo este mismo suelo lo mejoro con cal, ¿qué pasa si lo mejoro con cal? Bueno, voy a tener esta densidad seca máxima y esta humedad óptima. ¿Esto por qué? Bueno, porque básicamente es otro material. El suelo se flocula de esta manera. El suelo, cuando le agrego cal, básicamente lo que hace es que se unan las partículas y me forman otro suelo, o sea, me forman un suelo más grueso. Entonces a la izquierda tenemos el suelo floculado, producto de agregarle cal. Y en el suelo de la derecha tenemos un suelo sin que se le pase esto. Pero entonces, si yo a este suelo cal tengo más humedad y menos densidad seca, y decíamos que el objetivo siempre era conseguir la mayor densidad seca, ¿por qué es que le agrego cal al suelo? Bueno, básicamente le agrego, esto lo que me va a dar el agregarle cal es mayor resistencia. Fíjense, si yo le hago un valor soporte relativo
a un suelo sin cal, me da 18%. Esto es un ejemplo concreto. En este caso, a este suelo me da 18%. Ahora, si yo le agrego un 3% de cal para mejorarlo, me voy a un 42% de resistencia a la penetración. O sea que me da más resistencia y a su vez también al cambiarme el suelo me da menor plasticidad. Esta menor plasticidad se traduce siempre en menor deformación. ¿Está bien? Acá tenemos algunos ejemplos de curvas para distintos tipos de suelo. O sea, cada tipo de suelo tiene una curva distinta. Generalmente las arenas tienden a ser curvas más puntudas, o sea, más angostas, con menor distribución. Y esto, como decíamos, era para una determinada energía. Ahora, sigamos trabajando con este producto estándar, con el mismo suelo, el mismo ejemplo. Tenemos densidad seca y humedad. Teníamos esta misma curva. Esta misma curva. Ahora, ¿qué pasa si yo a este Proctor T99 agarro este mismo suelo y le hago un Proctor? Bueno, como decíamos, teníamos la humedad óptima y la densidad seca máxima. ¿Qué pasa si yo ahora hago un Proctor modificado, un T180? Bueno, esto me va a dar esta curva. ¿Está bien? Con otra densidad seca y otra humedad óptima. ¿Está bien? Esto, bueno, vamos a decir que, supongamos, el Proctor T99 tiene una energía 1 y el T modificado tiene una energía 2. ¿Está bien? Ahora es interesante ver qué pasa acá. Si yo me fijo, obviamente la humedad, la densidad seca máxima aumenta, lo cual es lógico, pero también baja la humedad a la que esto se compacta. ¿Qué pasa ahora si yo, bueno, cómo calculo esta energía? Esta energía es fácil calcularla, o sea, Proctor nos da una ecuación muy sencilla, que básicamente la energía es igual al número de golpes, por el número de capas, por el peso del martillo, por la altura de caída del martillo, todo esto dividido el volumen del molde. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo hago un Proctor con una energía 3? Me va a dar con esta distribución. ¿Y qué pasa si hago con una energía 4? Me va a dar esta distribución. ¿Está bien? Vemos cómo va creciendo la densidad seca máxima y a su vez va bajando la humedad. ¿Está bien? Como decíamos, a medida que voy incrementando la energía, baja la humedad y aumenta la densidad seca. Acá, por ejemplo, si calculamos esa energía para un Proctor T99 y un Proctor modificado, acá vemos la notoria diferencia de energía. Fíjense que en uno estamos en 600 kN sobre metro cúbico y en el otro estamos en 2700 kN por metro cúbico, o sea, bastante más grande en la energía del Proctor modificado. Y si trazamos ahora una línea donde están de las densidades secas y humedades óptimas, esta línea, que en realidad no va a ser una línea, sino que va a ser una curva, la vamos a llamar línea de óptimas. Línea de óptimas. Esto básicamente es una curva y sigue una trayectoria aproximada a la línea de saturación máxima. Si yo trazo una curva de la saturación máxima al 100%, más o menos va a ir paralela. No va a ir paralela exacto, pero más o menos va a ser muy parecido. Recordemos el grado de saturación. También podríamos expresarlo en base a la gravedad específica. Si yo quisiera sacar una ecuación trabajando esto matemáticamente, llegaría a esa curva, la curva de saturación del 100%. Y si yo quiero trazar otras curvas de saturación, puedo, por arriba de la curva de saturación, obviamente nada puede estar saturado más del 100%, porque ya se ocuparon todos los volúmenes, pero también despejando puedo trazar, y es interesante ver cómo se distribuye, distintas curvas de saturación para distintos porcentajes. ¿Está bien? Y vemos que se distribuye de esa manera. ¿Está bien? Y ahí conocemos un poco más del comportamiento de estas curvas de la energía de compactación con respecto a lo que son las humedades óptimas y la densidad seca. ¿Está bien? Ahora, compactar en rama húmeda o en rama seca, en base a lo que dijimos. Bueno, vamos a ver un poco en profundidad cada una. ¿Está bien? Vamos a ver efectos sobre alguna de las propiedades. ¿Está bien? Acá teníamos la curva, la misma. Estamos siempre trabajando sobre el mismo suelo. Tenemos la rama seca y la rama húmeda, que dividía la humedad óptima. Decíamos que tenía una estructura floculada en la rama seca y una estructura dispersa en la rama húmeda, que eran más o menos de este tipo. Y ahora vamos a ver qué pasa con la retracción. Si yo superpongo la retracción en ¿qué es la retracción? Bueno, es lo que pasa cuando el suelo se reseca.
Cuando el suelo se reseca y pierde humedad, se forman esas grietas. Esas son grietas por retracción, que es lo mismo que le pasa al hormigón, digamos. Y vamos a tener que la retracción, por ejemplo, si yo utilizo este equipo es un rodillo neumático que me va a producir un efecto de amasado, o sea, va a compactar el suelo por amasado, va a tener esta distribución, la retracción. O sea que va a ir aumentando y va a tener mucha más retracción en la rama húmeda que en la rama seca. Si yo esto lo compacto con otros compactadores, por ejemplo con un rodillo vibratorio, vemos que prácticamente en la rama seca tiene prácticamente el mismo efecto, pero sí es bastante notorio en la rama húmeda. Y si yo esto lo compacto con un equipo estático, que puede ser el mismo equipo en este rodillo, pero sin el efecto vibratorio, vemos que también que aminora bastante en la rama seca, pero más aminora se hace más notoria la diferencia en la rama húmeda. ¿Está bien? ¿Qué me está diciendo esto? Que bueno, que si este suelo, digamos, está sujeto a una pérdida de humedad, o sea, quiere decir que está a la intemperie y no tiene capas arriba, voy a tener que tratar de que esta retracción sea lo menos posible, por lo tanto voy a tener que elegir un equipo estático y lo voy a tener que compactar por la rama seca. Ahora, si este suelo va a estar con una capa arriba, bueno, ahí puedo variar el equipo. Pero es interesante ver cómo se comporta y cómo notar la diferencia dependiendo del equipo que use y si estoy en la rama seca o en la rama húmeda. Está bien. Vamos a ver el efecto sobre la permeabilidad del suelo. ¿Qué pasa con la permeabilidad? Si compacto en la rama seca o en la rama húmeda. Bueno, la permeabilidad, el factor K, tiene esta distribución de conductividad hidráulica. Y fíjense cómo en la rama seca tengo una permeabilidad muy alta y una permeabilidad mucho más baja durante la rama húmeda. Obviamente, en la humedad óptima, si yo estoy bajo en el punto de humedad óptica, tengo la permeabilidad mínima, o sea que sería lo más lógico. Ahora, ¿dónde se irían ustedes? ¿Se pasarían un poco de humedad o se tratarían de quedar cortos, a lo mejor por decir ahorro un poco de dinero? En realidad, compactaría por la rama húmeda, porque es mucho más probable que tenga el menor factor de seguridad. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque si yo en este caso estoy trabajando en una presa, en ese núcleo que yo realmente quiero que sea impermeable, voy a tener que compactarlo de esa manera, en la rama húmeda para lograr la mayor impermeabilidad posible, o sea, el menor factor K. Ahora, ¿qué pasa con la deformabilidad? Vamos a ver la deformabilidad. Acá para esto vamos a dividir la, la curva en tres partes. Vamos a graficar, esto se grafica la relación de vacíos y la presión en escala logarítmica. Y fíjense cómo, si yo veo cómo se deforma el suelo, tengo tres curvas totalmente distintas en esos tercios. ¿Está bien? Fíjense cómo arranca en la que está en la humedad óptima tenemos un comportamiento en el tercio de la humedad óptima prácticamente lineal entre la presión y la deformación. O sea, que tengo la relación, cómo baja la relación de vacío y la presión logarítmica es prácticamente lineal. Ahora, fíjense cómo cambia cuando yo me voy hacia la izquierda, hacia la rama seca. Fíjense cómo arranca horizontal y después cae abruptamente. Y cómo cuando tengo la rama húmeda cae abruptamente al principio y luego se hace más horizontal. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, que por ejemplo cuando estoy en la rama seca, el suelo se comprime más a altas presiones. Y cuando estoy en la rama húmeda, se comprime más a bajas presiones. O sea, por lo tanto, este efecto de la deformabilidad es un efecto a tener en cuenta y va a depender del tipo de presión que me esté generando mi estructura. ¿Está bien? Ahora, sí, ¿qué pasa si todas terminan en un mismo punto? ¿Está bien? Este punto, esto quizá no es tan conocido, pero es un efecto que se llama cuando sobrecompacto el suelo, termina en el mismo punto, y el suelo se tiende a compactar como un fluido viscoso. ¿Qué es este efecto? Se llama efecto pumping, que es cuando sobrecompacto el suelo, cuando llego al 100% de la saturación, el suelo ya no se está comportando como un suelo. Tiene un poco que ver por las partículas del suelo y los enlaces que tienen. Los enlaces iónicos hacen que no sé, yo no pueda juntarlo al suelo, ¿está bien? Entonces lo acerqué tanto que ya no se está comportando como suelo. Ahora, ¿qué pasa con la rigidez?
Bueno, también si estudiamos la rigidez en, en los distintos tercios de este suelo, esto lo vamos a graficar en la tensión desviadora versus la deformación unitaria. No dimos todavía lo que es tensión desviadora, pero básicamente es la tensión que deforma el suelo. Y vemos que tenemos tres curvas también bastante notorias. Vemos que tiene un comportamiento muy rígido en la rama seca. Luego vemos que en la rama húmeda tiene un comportamiento muy dúctil, con lo cual tampoco es bueno. Y en el tercio central, la rigidez es prácticamente una rigidez ideal, donde no es ni tan dúctil ni tan frágil. Así que en el caso de la rigidez, uno tendría que mantenerse en ese, sin duda, en ese tercio claro está, depende de qué tipo de estructura, pero en casi todos los tipos de estructura no requerimos ni mucha ductibilidad, no es bueno, y tampoco tanta rigidez, por lo tanto nos vamos a tratar de mantener en este tercio central. Ahora vamos a ver un poco de equipos de compactación. Por un lado, tenemos los rodillos pata de cabras. Generalmente son vibratorios, los que se hacen hoy en día son vibratorios, ¿cierto? Los equipos que tienen. Generalmente se utiliza para suelos finos y tiene un efecto de apisonado. Las patas tienen un efecto de apisonado. Y también se utiliza el mismo para suelos granulares, pero ya utilizando la vibración, digamos, de este rodillo pata de cabra. Estos eran los primeros rodillos pata de cabras. Estos obviamente no vibraban, se lastraban, se ponían piedras adentro y se pasaba sobre el suelo. Acá se ve un tractor, por ejemplo, como pasa este pata de cabra. Luego aparecía una máquina muy revolucionaria, que es el famoso Caterpillar 825, un bicho de unas 30 toneladas que realmente revolucionó en los años 80 lo que era la compactación. Tiene un rendimiento enorme, imagínense un bicho de este tonelaje, pero que es difícil de transportar. Pero hoy en día lo más común es que veamos este tipo de rodillos, que es un equipo bastante versátil, así como lo ven, se puede usar para un montón de tipos de estudio de suelo. Y son equipos que son más chicos, digamos, que pesan entre 10 y 15 toneladas, pero con el uso de vibración hacen que yo pueda incrementar esta fuerza. Y esto es básicamente cuando pasa por una cancha deja este tipo de marcas, ¿no es cierto?, que va pisonando. O sea, ustedes van a ver que cuando ustedes busquen en los libros les va a decir que en los suelos finos no se puede utilizar vibración o no es recomendable. Pero ¿qué pasa si yo aplico vibración en este pata de cabra? Básicamente hace que ese golpeteo no trabaja como una vibración, sino que está de alguna manera incrementando esa fuerza por carga dinámica. Entonces produce una pisonada más fuerte, básicamente. Y el mismo rodillo, que también dice que en realidad, si uno va a los libros, dice que el pata de cabra no se puede utilizar para suelos granulares, en realidad se utiliza, depende, todo está en la disposición que yo tenga de equipo. Y mediante la vibración también puedo utilizarlo para suelos granulares, si bien no es lo más recomendable, pero quizás es el equipo que yo tengo disponible. Por otro lado, tenemos los rodillos lisos, que se usan básicamente para suelos granulares y generan presión. Acá vemos un ejemplo de la Caterpillar.
Bueno, la verdad el video es muy interesante, se ve como estas máquinas son muy versátiles. Ustedes vieron ahí como contaba con equipo de GPS, también hacía su propio control de compactación, como también se podía agregarle tanto el rodillo liso como el rodillo pata de cabra. Realmente son máquinas muy versátiles. Y acá vamos a ver un video a continuación de otra marca. En esta ocasión la marca te voy a Bomac. presentar el nuevo rodillo Bomac simple BW211D-5SL. Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Este equipo cuenta con la particularidad de venir con ambos kits de compactación de fábrica, tanto el kit de pata de cabra como el sistema de rodillo simple. Como les mencionaba, al venir instalados ambos kits de compactación, tenemos, en este caso está instalado el kit de pata de cabra, entonces tiene colocados los rascadores para ese sistema. Y si no, al instalar el kit de pata de cabra, tenemos la opción de poner los rascadores para la limpieza del rodillo simple. Bueno, este equipo cuenta con 2 velocidades de traslado, tiene un peso operativo de 10 toneladas aproximadamente y tiene una capacidad ascensional de para pendientes de un 45% aproximado. Cuenta con un motor Deutz de 4 cilindros turboalimentado con 120 caballos de potencia, un sistema de traslación y de compactación hidrostático. Como podemos ver, todos los puntos de revisión y chequeos diarios están a nivel del piso. El sistema de combustible cuenta con un sensor que nos va a indicar la presencia de agua en el mismo. Por el otro lado tenemos el filtro de alta presión del sistema hidráulico, el cual tiene un indicador de saturación también, igual que el filtro de aire, cuenta con su indicador de saturación. Además, estos equipos cuentan con un sistema para liberar el freno de parqueo de manera manual y rápida en caso que sea necesario remolcarlo. Hablando de mantenimiento, podemos encontrar el fácil acceso para el desagote del sistema de refrigerante de motor y el circuito de aceite hidráulico. Cabe destacar que el sistema de dirección es completamente libre de lubricación, o sea, libre de mantenimiento. En el lado izquierdo nos vamos a encontrar con el motor del sistema de compactación. Y en este equipo viene instalado un sensor electrónico, el cual se utiliza para el sistema Economizer de Bomac. El sistema Economizer es un sistema con el cual la máquina puede indicarnos el nivel de compactación que tiene el suelo. Con esto nosotros podemos ahorrar cantidad de pasadas en un terreno y al mismo tiempo lograr una compactación homogénea en toda la superficie. Del lado derecho de la máquina nos encontramos, en este compartimento se encuentra la batería de la máquina. Esta máquina trabaja con 12 volts y su correspondiente cortacorriente. En el panel frontal de la máquina vamos a encontrar el monitor central, indicador de nivel de combustible, indicador de saturación del filtro de aire del motor, RPM del motor y nivel de refrigerante. En la consola más abajo vamos a tener un panel de emergencia, el switch que nos va con el cual seleccionar velocidad lenta y velocidad rápida, el switch para seleccionar ambas amplitudes de compactación, el modo de aceleración, modo eco, con el cual podemos seleccionar una aceleración mínima de motor, una aceleración máxima o el modo eco que se va a activar cuando nosotros sacamos el parqueo de la máquina, el motor se acelera automáticamente a sus máximas RPM y cuando colocamos el parqueo se bajan las RPM para economizar combustible. Y además el botón de bocina. En la parte superior nos vamos a encontrar con 2 gavetas portaobjetos y en la parte central vamos a tener los comandos de accesorios, tales como luces de trabajo, baliza, luz de cabina. Este equipo cuenta con el desempañador en la luneta trasera y el zapito correspondiente tanto para el limpio parabrisas delantero como para el trasero. En la parte inferior central vamos a encontrar el desempañador correspondiente al parabrisas delantero, el control de calefacción y a la derecha tenemos control de aire acondicionado
y el control del forzador, que tiene 3 velocidades. En el monitor central vamos a tener varias funciones, como por ejemplo la velocidad de traslado. En otra pantalla vamos a encontrar el indicador de fallas de sistema eléctrico o de motor. También vamos a encontrar una pantalla en donde vamos a tener varios indicadores, tales como nivel de saturación del filtro de aire, temperatura de refrigerante de motor, carga de batería del sistema eléctrico, nivel de combustible, RPM de motor. Y abajo también nos vamos a encontrar en la frecuencia de compactación en Hz. Otro dato técnico que no quería olvidar de mencionar es la capacidad de inclinación transversal que tienen estos equipos para trabajar. Esta capacidad es de aproximadamente un 48% dependiente, pero esto va a depender siempre del tipo de suelo y el nivel de compactación que se utilice para trabajar. Este equipo incluye un kit de filtros para su primer servicio, y Garreta Máquinas, como representante oficial en Argentina, ofrece un servicio de postventa con amplio stock de repuestos, asistencia en campo, con cobertura en todo el país. Bueno, muy interesante el video, también un equipo bastante versátil, este video de acá de Argentina. Son por ahí equipos que son más adecuados a la realidad argentina. Un poco menos sofisticado quizá que el Caterpillar, pero también con control de compactación, como lo mencionaba el muchacho. Este control de compactación, obviamente yo no voy a poder certificar que la compactación está bien hecha por lo que me dice el equipo, pero sí con eso puedo ahorrar pasadas, quizá cuando ya lo he compactado, y también me va a permitir hacer una compactación más homogénea. Está bien, así que es muy interesante, y también como el mismo equipo viene tanto como con rodillo liso como con el pata de cabra. Por otro lado tenemos, volviendo al tema de los diferentes equipos, el rodillo neumático, que me va a servir para suelos finos y granulares, y va a ser una combinación entre presión y amasado. Esto es lo que hace básicamente el rodillo neumático. Tiene ruedas intercaladas, neumáticas, y me van generando esos pequeños bulbos donde que se van superponiendo con las otras ruedas que están intercaladas. Y generalmente ustedes van a ver, o seguramente lo han visto, que el rodillo neumático se usa para asfalto, pero también se usa para suelo para hacer esto que decíamos, una combinación entre presión y amasado. Y se utiliza para estos tipos de suelos que son finos y granulares, digamos. Tiene alguna especificación, no se utiliza para todos los suelos finos ni para todos los suelos granulares, pero sin entrar en detalle en eso, con lo cual después lógicamente se puede ampliar, pero para mencionarlo, que también se utiliza para este tipo de suelos. Muchas veces se pasa en un suelo para lo que le dicen el gomeado, que es bueno para sellarlo también. Y por último, tenemos no por último, pero otro caso, tenemos martillos o pisones, que se utilizan tanto con suelos finos y granulares. También no se utiliza para todos los suelos finos ni para todos los suelos granulares. Es un tema para ampliar y para hacer un video completo sobre esto, pero no queremos dejar de mencionarlo, y básicamente trabaja por impacto. Básicamente esta grúa levanta ese peso y lo deja caer. Está bien. Yo tengo que trabajar en una grilla, como en ese caso, como se ve ahí. Esta energía se va disipando, o sea que no hace falta que en el mismo lugar donde golpea estén juntos. De hecho, no tienen que estar juntos, si no estaría sometiendo el suelo a una sobrepresión, sino que tienen que estar espaciados en esta grilla. Es una obra de la que me tocó participar, de un parque eólico. Se compactaba el suelo. Fíjense esto, que no es un dato menor. La profundidad de compactación acá era de 7 metros, pero puede llegar hasta 10 metros. O sea, yo estoy compactando a 10 metros. O sea, realmente tiene un alcance muy grande. Con lo cual también es apto, nosotros en este caso lo mencionamos como compactación, pero es apto para un mejoramiento de suelo. Está bien, que es para en el caso que se usó el video este. Digamos, en este caso se mejoraba ese suelo, se compactaba, y arriba de eso venían los aerogeneradores. Ahí se puede ver cómo el video está en cámara lenta, cómo se va desenganchando esa pesa. Ahí, bueno, el peso de este martillo era de 16 toneladas y tenía más o menos 2 metros, 1,9 metros de lado. Fíjense cómo se deja caer, cómo se hunde, produciendo esta compactación. Lógicamente
va compactando de arriba hacia abajo, pero llega hasta los 7 metros de profundidad. Y la separación entre grilla era de 4 metros. Fíjense cómo se hunde en el suelo. Y esta energía, lógicamente, esta energía de caída es lo que me produce la compactación del suelo. Está bien, es un método muy interesante, con lo cual uno podría ampliar también para un video entero. Y por último ahora sí por último, tenemos los platos vibratorios. Estos platos vibratorios se utilizan para suelos varios y lo hacen por vibración. Y ustedes seguramente lo han visto en lugares de pequeño acceso donde quizás es costoso llevar una máquina. Se utilizan este tipo de compactadores que, bueno, que también se lo conoce como chanchitas. Ahora, ¿qué pasa en el laboratorio y qué pasa en la obra? ¿Está bien? Por ejemplo, bueno, si yo tengo una cancha, por ejemplo, de suelo, digamos, voy compactándolo por capas. Acá tengo la segunda capa, luego tengo una tercera capa, y esta capa en cuestión es la que vamos a trabajar. Supongamos que ya hicimos algunas capas abajo. Estas capas generalmente son de 20 centímetros como máximo, o se especifica por norma. La cancha en la que vamos a compactar ahora tiene 200 metros por 860. Y esta capa va a quedar de 20 centímetros final. ¿Está bien? Dijimos que la humedad del producto nos había dado 20,7. La densidad seca máxima de 1,513. El suelo de acopio, del que vamos a sacar el suelo para transportarlo, vemos que tiene una densidad húmeda de 1,15, suelto, y una humedad del 18,7%. Esto tiene en el suelo de acopio. Ahora, yo ese suelo lo tengo que transportar. Fíjense que el volumen de la capa, que yo voy a hacer, bueno, básicamente es el largo por el alto por el ancho, y me da que necesito 344 metros cúbicos en su disposición final. ¿Está bien? El peso del suelo seco, bueno, a ese volumen lo multiplico por la densidad seca y me da que aproximadamente voy a necesitar 520 toneladas de suelo. ¿Está bien? Luego le voy a agregar un 10%, también un poco para que me quede la capa, como yo después la voy a cortar, no importa si me queda a lo mejor de 21 centímetros, porque después la voy a cortar, también tengo desperdicio, así que le voy a agregar un 10% del desperdicio que voy a tener, que lógicamente en este tipo de obras siempre voy a tener desperdicio, en todas las obras tengo un desperdicio. Entonces voy a calcularlo como 572 toneladas de suelo seco. Está bien, 572 toneladas son de suelo seco. El peso del agua que voy a necesitar agregarle para poder compactarlo y llegar a esa humedad óptima del 20,7, bueno, va a ser igual a ese peso del suelo seco por ese porcentaje de humedad, y me da que voy a necesitar 118 toneladas de agua, o sea, 118.000 litros. Pero ¿qué pasa? El acopio tiene otra densidad en el acopio, tiene una densidad mucho más suelta. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Si la densidad del acopio es igual al peso seco sobre el volumen, voy a tener que la densidad seca del acopio va a ser igual a el gamma húmedo del acopio sobre 1 más el porcentaje de humedad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a sacar acá? Bueno, básicamente voy a sacar el volumen esponjado del suelo en el acopio, haciendo esas igualdades. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen del suelo del acopio? Bueno, va a ser igual a el peso del suelo seco por, a esto le voy a agregar la humedad que tiene ya el acopio, dividido en la densidad del acopio. ¿Está bien? Esto, fíjense, me da que son 572 toneladas de suelo seco, le agrego la humedad, que es un 18,7%, o sea, 1 más la humedad, y lo divido por el volumen del acopio. Esto me da que el volumen esponjado de suelo que yo voy a necesitar es de 590 metros cúbicos. Fíjense que esos 590 metros cúbicos los voy a tener que llevar a que esto me hagan prácticamente 344 metros cúbicos cuando lo compacte, ¿no? Y este suelo que yo voy a tener que mover, que van a ser 590 metros cúbicos, lo voy a tener que llevar en camiones. Pero lógicamente, cada camión tiene 25.000 litros, o sea, 25 metros cúbicos. Entonces voy a necesitar, ¿cuántos camiones? Bueno,
Básicamente es eso debido a la cantidad del camión y me da que voy a necesitar aproximadamente 24 camiones, 24 bateas volcadoras como la que estaban ahí. Eh, Ahora vamos a ver cuánta agua tengo que agregarle, porque yo calculé el peso del agua que eran 118.000 litros. Pero ¿qué pasa? El suelo no está seco, eso sería si el suelo está seco. El suelo tiene una cantidad de agua que es el 18%. O sea, yo tengo que ese suelo que tiene una humedad del 18,7% llevarlo a un 20,7%, que es mi humedad óptima. Pero en el acopio obviamente está húmedo, digamos, no está como en el laboratorio seco. Por lo tanto, si yo hago la resta entre las dos humedades, me da que yo tengo que agregarle al suelo 11.400 litros. Bastante menos que los 118.000 litros que tenía que agregarle en un principio. Eso se lo agrego. Fíjense, ¿cómo sería la secuencia? Bueno, traigo el suelo del acopio. Luego la motoniveladora lo va a desparramar el ancho. Lo va a dejar así. La imagen. Luego puede que utilice máquinas para mezclarlo, para desparramarlo un poquito mejor, como en este caso. En este caso seguramente también es si yo le tengo que agregar, no es el caso este, pero en el caso de que yo le agregue cal o cemento, en este caso también acá, si yo tenía que agregarle cemento, se lo agrego en este momento, con el cabacete ya desparramado. Luego lo puedo, en el caso de que yo le agregue cemento, que ya digo, en el caso este, más de material gráfico, lo puedo mezclar, como en este caso con el escarificador de la motoniveladora, que son esas uñas que tiene atrás. Luego voy a tener que agregarle el agua restante, que básicamente lo voy a hacer voy a calcular el volumen en una cancha y a ojo del camionero, en este caso el tractorista, va a tener que agregar el agua lo más parejo posible. Eso es fundamental. Y luego para unificar, para optimizar esta humedad, voy a pasar este elemento que es la rastra de viento. Básicamente me va a mezclar el suelo, que es lo que yo haría en el laboratorio, pero bueno, obviamente a gran escala. Y luego de todo esto, sí ya me remito a pasar mi equipo de compactación. Pero como ven, compactar no es solo pasar el equipo, son un montón de trabajos que engloban lo que es la tarea de compactación. Y por último, una vez que lo compacto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, cortarlo con la cuchilla de la motoniveladora para que quede en la cota definitiva. Por eso les decía que seguramente la capa la hacemos un poco más alto, porque después pase a las cotas que nos dé el topógrafo, tenemos que cortarlo. La capa tiene que tener una cota determinada. Y en obra, ¿qué pasa con la obra? Como decíamos, a diferencia del laboratorio, bueno, tengo poca precisión en la medición de las cantidades, porque básicamente fíjense que no estamos trabajando en volúmenes, no siempre tengo una balanza para pesarlo, entonces básicamente tenemos poca precisión. La variación de humedad por condiciones climáticas, con lo cual fíjense, si hace mucho calor el agua se me va a evaporar, si hay rocío el agua se me va a humedecer más rápido, son todas condiciones que quizá son muy distintas a lo que yo tengo en un laboratorio. Factores humanos, como lo que decíamos, que son variables, como el camionero, depende de cómo venga concentrado ese día, cómo durmió, si me va a tirar más agua en un lugar o en otro. Por otro lado, los equipos también son variables, quizá un equipo un día anda mejor que otro, por diferentes motivos, por mantenimiento, por lo que sea. Y también el mismo suelo. El suelo, si yo tengo un acopio grande, seguramente en una punta del suelo no va a ser igual a la otra. Va a variar muy poquito, pero son pequeñas variaciones que me van a hacer modificar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para salvar todas estas cuestiones que son muy diferentes de un laboratorio a una obra? Bueno, yo podría, por ejemplo, construirme en una cancha de pruebas, una cancha muy pequeña, no voy a hacer una cancha de 200 metros, pero puede ser una cancha mucho más chica, con el ancho de un equipo, y puedo hacerme este gráfico, donde yo puedo poner el número de pasadas de mi equipo. Es una de las tantas cosas que tengo para hacer, ¿no es cierto? Acá con esto no estoy haciendo nada con respecto a la humedad, sino básicamente con el número de pasadas. Y puedo hacer una gráfica entre el número de pasadas y densidad seca. Fíjense que arriba hay una asíntota donde tengo obviamente la densidad máxima. Y esta es la ventaja de esto, que son las condiciones reales en obra. Entonces yo puedo hacer este gráfico donde esta es la densidad máxima del Proctor.
donde por ejemplo digo que, supongamos, esto es solo un ejemplo, pero por ejemplo que para llegar al 95% de la densidad seca máxima necesito 6 pasadas. Y a lo mejor para llegar a un 98% de la densidad seca máxima necesito 8 pasadas. Y estas son las condiciones reales en obra, que están adecuadas a mi equipo, a mi entorno de obra, a mi suelo, y contra esto no hay nada que hacer. Ahora, esto nos lleva directamente hacia la última etapa de la compactación, que vendría a ser el control de obra. ¿Está bien? ¿Y cómo voy a controlar esto? Bueno, si nos remitimos otra vez hacia el Proctor, tenemos la curva del Proctor, tenemos densidad máxima y humedad óptima. Yo básicamente, ¿qué voy a controlar? Y bueno, voy a controlar la densidad y la humedad, si es lo que son los parámetros que tengo. ¿Y qué voy a decir? Por todas estas cuestiones que hablábamos antes, yo no puedo exigir una determinada densidad porque son cuestiones muy variables en obra, pero sí en un entorno. Y mi entorno, por ejemplo, en este caso, esto va a depender de las especificaciones, pero va a tener un entorno o un rango entre la densidad máxima para arriba y para abajo. Generalmente para arriba no va a haber, generalmente va a estar para abajo, pero bueno, podemos nombrarlo porque puede pasar. Y de la humedad óptima también, en un rango menos y un rango más. ¿Está bien? Y entonces voy a estar en este intervalo, por decirlo de alguna manera, en un intervalo de confianza donde la capa, si cae dentro de este punto, va a estar aprobada y si cae por fuera, no va a estar aprobada. Fíjense, más o menos este entorno, este rango puede ser un 95, 98 o puede ser también un 100% de la densidad máxima seca. Puede ser que este rango sea prácticamente nulo. Y en la humedad óptima también. Este rango puede estar en un menos un 2%, menos un 2, un 3% o más un 2, 3%. Esto va a depender claramente de la especificación, de la repartición en la que esté trabajando. Este rango obviamente está especificado, yo lo sé de antemano. Y esto es para una determinada energía. O sea, en la especificación me va a decir si estoy hablando de un Proctor T99, un T180 o si estoy hablando de otra energía de compactación. Pero en este caso estamos hablando de un T99, en el ejemplo que estamos dando. Y fíjense ¿qué quiere decir? Que esta curva se puede correr para arriba, para adelante o para atrás. ¿Está bien? Y esto, generalmente el control de compactación o con la compactación relativa, ¿a qué va a ser igual? Si yo la voy a expresar en porcentaje, va a ser igual a la densidad que yo esté logrando en campo por 100 dividido la densidad máxima del Proctor. ¿Está bien? Esto obviamente excede al tema que estamos dando, que es compactación, pero esto lógicamente va asociado al valor soporte relativo que dijimos que era el ensayo de resistencia. Que si yo, por ejemplo, tengo el BCE, el valor soporte máximo con la densidad seca máxima, no va a ser con la que yo diseñe, porque yo como yo no voy a poder exigir el 100%, si es que no lo exijo, no puede que lo exija, pero como no voy a exigir el 100% de la densidad máxima seca, yo no puedo diseñar con ese valor soporte relativo máximo, porque no llegaría nunca y estaría en malas condiciones de trabajo. Por lo tanto, voy a diseñar precisamente con el mínimo valor el mínimo valor que yo voy a exigir. Con ese va a ser el BCR diseño. ¿Está bien? Vale esta aclaración, ¿no es cierto? Pero ¿cómo controlo la densidad de compactación en obra? Bueno, vamos a ver los métodos de control de compactación en obra. ¿Está bien? Por un lado tenemos el método del cono de arena, que básicamente consta de un cono donde yo hago una perforación, saco suelo y con una arena de densidad conocida lleno este pozo y con eso voy a medir el volumen. Entonces, densidad sobre volumen, voy a tener voy a tener esa densidad. También voy a tener que llevarme una muestra de suelo para calcular la humedad y de esa manera sacar la densidad seca. Acá vemos una foto de un cono de arena. Acá vemos el cono de arena propiamente dicho, se pone sobre esa placa para trabajar de manera más prolijo y poder recolectar el suelo que voy sacando. Y acá vamos a ver un video bastante esquemático que muestra cómo se hace. Todo lo que saco de ese pocito lo tengo que guardar en una bolsa que me lo llevo al laboratorio. Luego pongo el cono de arena, tengo un peso de arena conocido. And pick the assembly up. The sand in the cone will be poured into the base plate. Back in the lab,
O sea, yo tengo un peso de arena conocido, dejo caer sobre esa arena también tiene una densidad que está conocida, la dejo caer sobre el pozo, sé también cuánto vale la constante de ese cono y de esa manera puedo calcular el volumen. Otro método es el método del volumenómetro, es parecido, básicamente. También hago un pocito y me llevo esa muestra de suelo, saco también para calcular la humedad. Y como mido el volumen, lo mido con un volumenómetro, que es básicamente este aparato. Que es un aparato que tiene una tripa, que con esa tripa tiene una membrana, que a través de agua llena ese volumen y me calcula el Los volumen. vas a hacer este control de densidad por el método del volumenómetro. Exactamente, acá, como podemos observar, el volumenómetro consta de una base metálica, Bien. tiene una cápsula de acrílico Sí. donde está llena de agua. Bien. Podemos observar la membrana, Bien. que es la que Va a penetrar en el suelo. en el suelo y va a tomar el volumen. Y una pelita de goma que chupa aire y larga aire. Perfecto. A ver, inflala, a ver, sale para abajo si le inflas. Claro, acá está ya cerrado la válvula. Cuando abrimos la válvula Sí. y hacemos el orificio Bien. de la capa, la membrana cae, se introduce en el hueco que hicimos, Y se empieza a llenar con agua. se llena con agua. Lo que hacemos después es darle presión a la pera, Bien. con la pera, y la membrana empieza a copiar todo el volumen del orificio que hicimos. Excelente, Maxi. Acá, como vemos, tenemos marcado una tabla donde nos va a dar el volumen inicial y el volumen final. Bien, vamos a ver cómo es el ensayo. Vamos. Bueno, acá como bien decía Maxi, tomamos una lectura final y una inicial y la diferencia es el volumen, ¿no es cierto? El peso de la muestra lo vamos a sacar con el peso del suelo que nos llevamos. Otro método es el decímetro nuclear, que es este que está acá. Acá vamos a ver un video más o menos cómo funciona. Se clava esa lanza. O sea, se hace esa pequeña perforación. Es muy pequeño, o sea, lejos está de las perforaciones que se hacen para el método de la arena o del volumenómetro. Y se coloca el decímetro nuclear, que vale aclarar que es radioactivo, o sea, yo necesito el permiso de la Convención de Energía Atómica para poder usarlo. Lo que hace es introducir esa lanza, se deja caer por la perforación que hice. Ahí en ese momento cuando le da la onda ahí radioactiva tengo que cubrirme, ¿no es cierto? Porque si no me afecta la radiación. Pero fíjense que de alguna manera es prácticamente instantáneo. O sea, prácticamente ahí ya me tomó la lectura, no tengo que llevarme nada al laboratorio, no tengo que pesar nada. Y si yo veo la imagen que tengo del núcleo decímetro, yo directamente le ingreso los valores del Proctor. Yo le ingreso directamente el valor del Proctor y me dice el porcentaje de compactación. O sea, es muy rápido, muy rápido. Método realmente muy efectivo. Y por último tenemos lo que es el penetrómetro de cono o DSP. Que tenemos es básicamente una pesa. Esto está normalizado por una norma. Y se mide cuánto baja por cada golpe, cuántos milímetros baja por cada golpe. Y se construye un gráfico de como el que está a la derecha. En este gráfico de la derecha, por ejemplo, en distintos colores se pueden ver las distintas capas. Y básicamente con los centímetros por golpe o milímetros por golpe, yo puedo determinar el estado de una capa. Pero esto lo voy a hacer mediante correlaciones. O sea, no
No me voy a llevar nada al laboratorio. ¿Está bien? Ahora, ¿qué? El método de la arena, más o menos, tiempo 40 minutos. Más o menos por cada, por cada muestra. Más el tiempo de laboratorio, de pesar, de secar. En el cambio del volumenómetro, más o menos 20 minutos. Más laboratorio también. Tengo que llevarme la muestra, pesarla, secar el pesafiltro para sacar la humedad. El decímetro nuclear, 5 minutos aproximadamente. Y no necesito laboratorio. Fíjense que como gana terreno. El penetrómetro de cono es a través, más o menos, 10 minutos sin laboratorio. Ahora ustedes dirán, ¿por qué si tanto el núcleo decímetro como el penetrómetro de cono son mucho más rápidos? ¿Por qué no lo uso? Antes de los 40 y los 20 minutos que tengo con respecto al método de la arena y el volumenómetro. Ahora, bueno, el núcleo decímetro es muy costoso, estamos hablando de miles de dólares. Y el DCP realmente es un método que no es 100% recomendable porque es en base a correlaciones, no está midiendo directamente la densidad, por lo tanto hay que usarlo con muchísimo cuidado. Esas son las negativas de estos. Ahora vamos a ver un ejemplo del control de esta capa que estábamos hablando, que habíamos compactado. ¿Recuerdan la cancha? Tenía 200 metros por 860 y un espesor de 20 metros. Vamos a hacer para controlar esta cancha 3 perforaciones, 3 controles. Uno en un borde, otro en otro borde y el último lo vamos a hacer en el centro. Nos vamos a centrar, no vamos a hacer todos los ejemplos, nos vamos a centrar en el 2. Vamos a hacer el control 2 por el método de la arena. Decimos que en nuestro entorno va a tener que estar en 95% según lo que se especifica y la humedad puede estar entre un menos 2 y un más 2%, o sea, en ese intervalo. No nos especifica nada del máximo, pero es muy raro que las densidades estén por el máximo, o si están por el máximo no van a estar por mucho, nadie va a regalarnos horas de compactación. Y bueno, estos son los datos de las capas, los datos previos que tenemos antes de hacer el control. O sea, que tenemos que el espesor de la capa son 20 centímetros. El peso inicial de la arena es de 2000 gramos. O sea, nosotros en el cono tenemos 2000 gramos de arena. Esta arena tiene una densidad de 1.495 gramos por centímetro cúbico. Esta densidad yo ya la tengo calculada del laboratorio. Y la constante del cono, o sea, lo que va a entrar dentro del cono de arena, eso es constante y va a ser 620 gramos. La profundidad del control que realizo, bueno, son 18 centímetros. Tiene que ser menos que el espesor de capa, si no me estaría yendo la capa de abajo. No estaría siendo representativo el control. Por lo tanto, esta profundidad que se marca ahí en el esquema de 18 centímetros. Luego, una vez que abrí la válvula y dejé caer la arena, me llevo el peso de arena sobrante. El peso de arena sobrante, que es ese que se marca en rojo, me lo llevo al laboratorio y lo peso y son 925 gramos. Por otro lado, tengo el peso del suelo húmedo, que es ese suelo que lo saqué de la perforación y lo coloqué en un recipiente, lo peso húmedo y me da 517 gramos. Luego, ¿qué pasa? Ese suelo lo seco, lo llevo a un horno y me da que el peso de ese suelo seco es de 427 gramos. Por otro lado, bueno, con eso yo ya puedo calcular la humedad. Recuerdan, peso húmedo menos peso seco sobre peso seco, me da que la humedad tiene un 21,1%. Por otro lado, el volumen, ¿cómo lo calculo? Bueno, lo calculo como dijimos, digamos. El peso seco es el que llevé al horno. Y fíjense que al peso inicial de la arena, para calcular el volumen, al peso inicial de la arena le resto el peso de arena sobrante, que es el que dijimos que está en rojo, menos la constante del cono, que es el que está en azul, y eso me va a dar el volumen, que es lo que está en verde. ¿Está bien? Todo eso dividido el peso específico de la arena, me va a dar el volumen. Entonces, calculo así el volumen y me da 1.400 gramos por centímetro cúbico. O sea que si yo ahora quiero calcular el grado de compactación relativa, me va a dar reemplazo básicamente estos valores, o sea, la densidad seca calculada sobre la del Proctor, y me da que mi compactación relativa me da 92,5%. Si yo esto lo pongo en el Proctor, me da que
está fuera del rango. O sea, está bien en humedad, pero está mal en densidad. Por lo tanto, esta capa no está aprobada. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, esto va a depender del suelo. Quizá a lo mejor le puedo dar si es un suelo que no tiene ni cal ni cemento, puedo llegar a darle alguna pasada más. Pero si no, voy a tener que decirle que la capa no está aprobada y quizá la van a tener que levantar. Así que bueno, esto es todo por hoy en lo que respecta a la clase de compactación. Y por supuesto, cualquiera de los temas vistos se pueden ampliar y da para innumerables videos.